Los médicos siguen revisando a Dafne 2 veces por semana y aunque todavía no salen de su asombro, hicieron, Félix, algo más. Así es, se prestaron a participar en las investigaciones que hizo la Iglesia Católica Maronita antes de declarar que lo sucedido a Dafne fuera un milagro. Y eso llama la atención porque, como hemos visto, los médicos no son muy creyentes de estas explicaciones milagrosas. Continuamos con la historia. La historia de Dafne tenía perpleja a la comunidad médica. Una mujer con el nervio óptico inservible que quedó completamente ciega por meses y que, de repente y sin explicación alguna, recuperó la visión en unos pocos días, ningún doctor la creería. Por eso siguieron estudiando el caso, observando los procedimientos, revisando los exámenes, comparando los criterios y nada. Nada que explicara de manera convincente la recuperación total de la paciente. Nada que indicara una causa científica, en fin, nada que pudiera explicar lo inexplicable. Como doctor es interesante, obviamente. Obviamente vamos a seguir siguiendo a Dafne, a mirarla por los siguientes años, perpetuamente, con la esperanza que o descubramos algo nuevo o no vamos a descubrir nada nuevo y va a estar uno de los misterios de medicina que ocurren de vez en cuando, en cual decimos nosotros que no tenemos explicación por lo que ocurrió. From that point, I'd like to thank the doctors for really. En cambio, quienes no buscaron más explicaciones fueron los convencidos de la intervención de la mano de Dios sobre los ojos de la afortunada. Por eso, el obispo de la Iglesia Cristiana Maronita en Los Ángeles, Elías Zaidán, y el padre Wissam Akiki organizaron una conferencia de prensa e invitaron a Dafne y a sus médicos, que ratificaron que no había explicación científica para la recuperación de Dafne. Creo que mi trabajo como doctora es validar que hemos hecho todo lo posible para investigar el caso de Dafne y entonces nos debemos preguntar, ¿es esto algo que se pueda explicar médicamente? Y la respuesta es que no tenemos una justificación médica para explicar cómo ella pudo estar completamente ciega un día y luego, 48 horas después, haber recuperado la visión. En todo caso, Dafne siguió cumpliendo un estricto control médico, aunque sus ojos estuvieran como si nunca hubiesen enfermado. Incluso me monitorean 2 veces por semana, me hacen análisis, me hacen examen de la cabeza, de todo. El oculista también me hace exámenes, me chequea mis ojos, también 2 veces por semana. La fe ha fortalecido a Dafne, que ya no teme volver a quedar ciega, pero dice que seguirá cuidándose y obedeciendo todos los consejos de los especialistas. Un claro ejemplo del proverbial, ayúdate que yo te ayudaré. Yo digo que si Dios me dio la vista de vuelta, no me la va a quitar. Pero también tengo que cuidarla, tengo que saber usar mi vista. Ahora, la familia se ha dispuesto a hacer una vida normal y dejar en el olvido lo que les sucedió. Cuando se enteraron que las reliquias de San Charbel habían viajado a Nueva York, Dafne aceptó la invitación de la iglesia para compartir su testimonio con los creyentes de la Gran Manzana. Así que tuvo que montarse en un avión por primera vez en su vida, cambiando el susto por la emoción y su pasada vida de hogar por la de protagonista de un milagro. Valió la pena. Yo nunca me había subido a un avión por el miedo. Vencí ese miedo para poder venir a ver las reliquias de San Charbel y darle las gracias por lo que él hizo por mí en Phoenix. En Brooklyn la esperaba la Catedral Católica Maronita Nuestra Señora del Líbano, a donde entró visiblemente nerviosa. La presencia de Dafne exacerbó la fe de los parroquianos que, maravillados con el testimonio, querían tocarla como si ella misma fuese el santo.
Pero había una pregunta que la abrumaba, sobre todo porque se sentía sin los méritos suficientes para haber sido la elegida. ¿Por qué yo? Cuando había niños que no se podían mover, que les arrimaban las reliquias para que las tocaran. Yo digo, ¿por qué yo cuando yo ya viví, ya hice, y ellos, ¿por qué no dejarlos correr, hacer travesuras, lo que fuera? Quizá nunca encuentre la respuesta. Quizá no haya respuesta. Pero la ciencia no se rinde y los médicos seguirán buscando una explicación lógica de lo que sucedió. Un dato interesante, en cuestión de milagros, el Vaticano no acepta estos fácilmente. Hay que comprobar científicamente que no existe explicación comprensible para que un enfermo se haya curado. Es entonces cómo lo aceptan como milagro. El lugar donde más curaciones supuestamente milagrosas se da es en Lourdes, Francia. Hasta la fecha casi 7.000 personas han asegurado haber sido sanadas por la Virgen de Lourdes. Sin embargo, la Iglesia solo ha reconocido como milagro 66 de esos casos. De toda la gente que nos ha escrito hoy, Félix, el 92% asegura que lo que le ocurrió a Dafne sí fue un milagro. ¿Te convenciste, es mi pregunta? Yo sigo siendo hombre más de la mirada científica, pero obviamente me alegra mucho que ocurra un caso como este, más allá de que no tengamos explicación. Y para ella, con esa pregunta que se hace, ¿por qué yo? La gente de fe dice, ¿para qué yo? Y los de ciencia esperamos que haya una explicación que ayude a muchos más.